día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 409, con el que se termina este comentario, este apartado, un duro combate. Dice así: esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, hace de la vida del hombre un duro combate. Alguno igual le habrá parecido demasiado duro esto que acabo de leer, esto de que todo el mundo entero yace en poder del maligno. No es una visión excesivamente negativa. Bueno, es que está tomada literalmente de la Sagrada Escritura. Es la primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Todo el mundo todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Es un texto de la palabra de Dios. Ahora bien, es verdad que también hay que leerlo y entenderlo en el contexto de toda la Sagrada Escritura, no sacando este texto de todo el resto del contexto. Por ejemplo, también la Sagrada Escritura dice que Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. La Sagrada Escritura habla claramente de que un descendiente del linaje de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y nos habla de la esperanza definitiva de victoria sobre el tentador, porque Cristo le ha vencido y todos aquellos que están unidos a Cristo serán vencedores. O sea que hay que decir que la palabra de Dios hay que leerla en su conjunto. Pero también es verdad que no tenemos que negar este versículo, aunque resulte antipático. O sea, no tenemos que negarlo, que existe un cierto influjo de Satanás en este mundo, no en el sentido de una posesión plena o diabólica, pero sí de un influjo muy serio que nos afecta mucho. También se refiere aquí, por ejemplo, a otro texto, Primera Pedro, capítulo 5, versículo 8. Allí leemos: sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Bueno, pues este texto de la palabra de Dios está incluido en la liturgia que rezamos en el rezo de completas. En el rezo de completas, a lo largo de la semana, hay algún momento en el que se lee este texto, como la lectura breve de las completas. Sed sobrios y estad alerta, que vuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Eso lo leemos en las completas. ¿Y entonces qué? Pues entonces abrámonos a esta realidad que nos describe la palabra de Dios. O sea, es decir, que es que el demonio acecha, que no podemos ser ingenuos, que uno no puede ser. Es como si uno va a un combate de boxeo, oye, y no levanta las manos para protegerse la cara. Y tiene las manos metidas en los bolsillos y el boxeador de enfrente, vamos, es que se pone las botas, ¿no? Le da, pero vamos, a placer. Hombre, pero tú tienes que levantar la guardia. Tienes que levantar la guardia, pero no te das cuenta que el otro te está zurrando como quiere. Bueno, esto es básicamente lo que se dice aquí. O sea, no se dice otra cosa. Dicen, aquí hay una batalla, aquí hay un combate y, desde luego, pobre de él, el que afronte la vida sin ser consciente de que existe una batalla. Esa batalla existe. La vida humana es milicia, es combate. También es un texto de la palabra de Dios también es un texto que la tradición católica, pues en su ascesis lo ha incluido. La vida es combate, es milicia. Bueno, este aspecto es el que se quiere aquí subrayar. No podemos ser ingenuos. En realidad suele decirse que ni el optimismo ni el pesimismo son cristianos, sino la esperanza en Cristo. Esa sí que es cristiana. El optimismo antropológico
El pesimismo antropológico, mire usted, ni optimismos ni pesimismos, sino esperanza. Esperanza en Cristo, que unidos a Cristo venceremos. Este matiz me parece importante. De lo contrario, estamos demasiado condicionados, pues porque uno tiende a ser pues una persona tristona, que más bien lo ve todo negativamente. El otro, por el contrario, pues es un echado pa'lante, un ingenuo, uno que se piensa que se come el mundo, tiene una visión totalmente... Mire usted, ni el pesimismo ni el optimismo son cristianos. Luego, parte de esta esperanza cristiana es tomar conciencia de que somos tentados, de que hay tentación, de que hay tentador, y que además el tentador es un ser personal. Satanás y sus ángeles, y por lo tanto eso todavía, pues el hecho de que sea un ser personal le hace tener más capacidad de estrategia. Claro, o sea, la capacidad de estrategia es superior cuando es un ser personal el que tienta, porque se adapta a cada persona y le dice, a este le tiento por aquí, a este por allá, este sé que le aprieta el zapato por este sitio, a este le aprieta por el otro, y desde luego el demonio será muchas cosas, pero tonto no es. Tonto no es. Entonces es importante tener conciencia de esta estrategia. Bueno, yo creo que tenemos que ser capaces de decir esto sin que induzca pues, ni agobios ni miedos en nuestro interior. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Y nuestra esperanza es Cristo. Bueno, y además, yo creo que en cuanto a las estrategias, ¿no?, de la tentación o del tentador, pues hay que decir que hay dos tipos de estrategias, ¿no? A veces ese es el combate frontal y a veces es el intento de asimilación, y lo segundo es peor que lo primero. Que muchas veces el diablo y sus ángeles afrontan la tentación intentando ganarnos el corazón, o sea, no de una manera frontal, como a veces pues han hecho con los santos, ¿no? No, sino intentando que nuestra mentalidad sea la mentalidad del mundo, que rebajemos el ideal cristiano, que de alguna manera nos mundanicemos. Y aquí la clave está en que tomemos conciencia de que los medios de gracia son totalmente necesarios. Pues el alma que no ora está vencida antes de empezar a combatir. Quien no lucha no tiene esperanza. Quien no ora no tiene capacidad de vencer. Dicho de otra manera, que el demonio tiene que estar muy tranquilo cuando ve que el hombre o no se preocupa de luchar o únicamente lucha a golpes de voluntad. Tiene que estar muy tranquilo el demonio. Si ve que únicamente luchamos con deseos, con proclamaciones de quiero que yo con mi voluntad voy a hacer, mira, si él ve que no nos apoyamos en medios de gracia, que no nos apoyamos en Jesucristo, en sus sacramentos, en la oración, desde luego el demonio tiene que estar muy tranquilo, porque no vamos a tener la capacidad de hacerle frente y de vencerle. En resumen, que hay que crecer en conciencia de la importancia de los medios de gracia para hacer frente al tentador. Y además de recurrir a los medios de gracia, darnos cuenta de que la batalla no es cosa de un día, es cosa de toda la vida. Porque incluso aunque hayamos tenido la fe suficiente pues para entender que tenemos que vivir toda nuestra vida, ¿no?, a la luz de la fe, a la luz de Jesucristo, nuestra batalla está en actuar bajo esa luz, bajo la luz de la fe, y no condicionadas por la carne y la sangre. Es decir, que no solo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que cumple la voluntad de mi Padre, que no basta con ver las cosas, es importante verlas, sino que además de verlas, pues lógicamente hay que actuar en coherencia debajo de ellas. O sea, el combate está a dos niveles, a nivel de la razón y a nivel de la voluntad. Al nivel de la razón es para que caigamos en cuenta de que existe una tentación
y que caigamos en cuenta de que hace falta la ayuda de la gracia de Cristo para vencer la tentación. Ese es el combate de la razón. Pero luego viene el combate de la voluntad. ¿Mm? Claro, que incluso habiendo caído en cuenta, ¿no?, de la necesidad de la gracia de Cristo, después viene la batalla de adecuar nuestra vida en el día a día, en el asunto por asunto, a dejarse conducir por la gracia de Cristo y no por el influjo de la carne y de la sangre. Dos batallas, a nivel de la razón y al nivel de la voluntad. Estoy seguro, me parece a mí que si yo preguntase a los oyentes, si hiciésemos ahora una encuesta, ¿qué le parece a usted? ¿Que la batalla principal en su vida es una batalla de la razón o es una batalla de la voluntad? Yo creo que la mayoría iban a responder es una batalla de la voluntad. Y sin embargo pienso que nos equivocamos. La batalla principal es una batalla en la razón. Es decir, de caer en cuenta de que existe un tentador, de desenmascarar sus estrategias y de la necesidad de la necesidad de la gracia de Cristo que todos tenemos. A mí me parece que esa es la batalla principal, de la cual se deriva después la batalla de la voluntad. Porque nosotros solemos creer siempre que el problema lo tenemos en la fuerza de voluntad, en la fuerza de voluntad. No, yo creo que el problema lo tenemos en las convicciones. La prueba es que la gente cuando tiene convicciones, madre mía, que se mueve la voluntad y mueve la vida. Hay que ver, a veces, para pecar, cuánto se esfuerza la gente y qué fuerza de voluntad tiene para pecar. Bueno, o sea que lógicamente son las dos cosas, ¿no? La batalla que tiene lugar en la razón y la batalla que tiene lugar en la voluntad para ordenar nuestras pasiones y nuestros sentidos, ¿no? Pero, bueno, aquí lo importante es ser conscientes, ¿no?, de que hay un duro combate, así lo dice, ¿no?, el catecismo, y que ese duro combate tiene una bandera a la cual nos queremos acoger, ¿no?, que es la bandera de la cruz. Nosotros llevamos adelante ese combate bajo la bandera de la cruz de Cristo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.